Buenos días y bienvenidos a esta asamblea 104 en nuestra congregación Reino de Dios Ministerios, a todos los buscadores de amor, de verdad, de paz, de gozo, de esperanza, a todos, también a quienes nos encontramos acá, bienvenidos. El fundamento en esta mañana, en el mensaje para esta mañana que nos tiene el Señor, está en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, o de las revelaciones, que es como en el inglés se nombra y que es la traducción original del alemán, ya está a su vez del griego antiguo, que es como se escribió en el Apocalipsis en el capítulo 2, versículos 2 al 5, en donde la palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Palabra del Señor. Y teniendo como amén esta porción de la palabra como fundamento, y en esta breve principio, introducción del mensaje en la administración del Señor esta mañana, les comparto una breve historia o referencia, testimonio del doctor Louis Evans, que fue un prominente, un muy importante ministro presbiteriano, que dijo en algún momento: para nuestros abuelos la fe era una experiencia y para nuestros padres fue una tradición. Sin embargo, para muchos hoy día se ha vuelto algo solo conveniente. Louis Evans hablaba pues que en 2 generaciones, de experiencia a tradición a algo conveniente. Y es que, amados en Cristo, esta dilución, este deshacerse, este diluirse, este hacerse de una sentir pesado, espeso, relevante, hasta ser solo arena que se cuela entre las manos, es francamente lo que estamos viviendo mucho en el pueblo de Cristo hoy. Y lo más trágico es que esto acontece no solo de una generación a otra, sino que cada vez más frecuentemente ocurre dentro de una misma vida. Esto es, que nosotros mismos podemos ver cómo de una manera de vivir la fe, en unos cuantos años vemos cómo la manera de vivir la fe hoy es completamente distinta, ¿no? Yo mismo he visto cómo de que empecé a servir al Señor para acá, y tiene pues 15 años quizá, hablo de esta segunda parte, ya he compartido mi testimonio de vida por partes en algunas otras ministraciones en el último año y medio. He visto cómo esto se ha venido diluyendo y que hemos pasado de la convicción a la emoción, en medio del compromiso quizá. Para muchos la fe fue un tiempo, una experiencia real, hasta un encuentro personal con Dios en Cristo, incluso quizá en algún momento una entrega total a Él. Era para algunos, o para muchos quizá, algo personal, algo que encendía sus corazones, su pasión, algo que les llevaba a aventurarse en cosas que no entendían o que no conocían, pero al mismo tiempo algo que era lleno de gozo, que llenaba los corazones, que daba satisfacción. Luego con el tiempo, aquella fe se tomó como tradición, se fue convirtiendo, se fue diluyendo de la convicción a la tradición. Quizá en algunos casos permanece el ocuparse en cosas que más que de fe ya se volvieron religión, porque así lo habían hecho siempre. Y luego la vida espiritual acaba siendo rutina e incluso llega a ser algo que es más un hábito que algo que verdaderamente nace en el corazón del que se supone es hijo o hija de Dios. Y finalmente la fe se ha vuelto una religión que se queda en algo que conviene, como un seguro, algo cómodo,
algo que solo se hace si no molesta, si no causa incomodidad, si hay tiempo, si no molesta atender las cosas de Dios, porque si no, ¿qué podemos hacer sino dejarlo para un día de estos? ¿Para qué voy a la congregación? O ¿para qué voy al estudio si eso no es para mí? O ¿por qué acudir al llamado y servir a Dios si Él no me ha hablado en verdad? Y otras muchas cosas que podremos estar reflexionando al respecto. Y es que esta mañana del domingo 6 de agosto del año del Señor 2017 nos entrega un mensaje que Él quiere ministrar, en el cual exhorta a recordar el respecto o al respecto de la convicción. Y así se llama el mensaje. Convicción como el propósito y el impacto del amor de Dios como el cómo. Convicción, impacto del amor de Dios, que es el título que lleva este mensaje en nuestra asamblea número 104. Así que vamos a hacer oración, amados en Cristo, entregando este tiempo de bendición al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos quieres hablar, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú tomes nuestros corazones, pero también, Señor, nuestro entendimiento, nuestra alma, Señor, nuestro carácter, nuestra mente, nuestras emociones. E impactes, Padre, grandemente con este mensaje que yo sé, Señor, que te ha placido entregarnos para hablarnos de algo, Padre, que tú quieres cambiar, Padre, en exhortación, pero en amor, Señor, y llevarnos en otras dimensiones y esferas hasta la estatura del varón perfecto. Te entregamos, Señor, esta administración en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Así que nuevamente, amados en Cristo, nos acaba de decir el Señor, nos ha llevado o ha vivido el Señor esta transición de la experiencia a la tradición a algo conveniente. En el ejemplo de este testimonio de Louis Evans, este prominente ministro de los presbiterianos. Y es que en cualquier congregación pueden observarse estos tres niveles en cuanto a la forma en que vivimos lo que quizá creemos es nuestra fe, sobre todo, claro, en congregaciones muy numerosas. Y por ello surgen al menos estas preguntas. ¿En cuál nivel vives tú? ¿En cuál estás viviendo hoy? ¿Estás viviendo en la experiencia? ¿En una comunión plena con Dios? ¿O estás viviendo en la tradición? ¿Solamente lo hacemos porque lo heredamos? ¿O estamos ya en la conveniencia de soy cristiano porque es como un seguro? Es mejor creer en Cristo y tener salvación que no creer nada y correr el riesgo de ir al infierno y de no tener el favor de Dios. Y es que es común reflexionar que la fe cristiana no es suscribirse a un credo, sino en verdad enamorarse de una persona. O al menos quiero creer que es común, aunque también he descubierto, sobre todo en estos tiempos, que es lo menos común aún entre aquellos que se dicen comprometidos con Dios. Porque la verdad es que ser cristiano es enamorarse de una sola persona, Dios. La vida espiritual cristiana es primordialmente una relación de amor. Es estar enamorado de Dios en Cristo. Cuando la fe es una experiencia, nuestro amor es personal, es íntimo, nuestro amor es apasionado y nuestro amor no deja de crecer. Cuando estamos verdaderamente experimentando en esta relación el amor de Dios. Por el contrario, cuando estamos viviendo una tradición y no una relación, una experiencia, nuestro amor es tibio, disminuye. Y cuando es algo conveniente, así como el seguro que yo comentaba, como comprarse un seguro de vida o de gastos médicos mayores, el amor se enfría y al final va a acabar muriendo, porque es una mera conveniencia. Y es que a esto se refería el Señor cuando reprendió a aquella iglesia diciendo en Apocalipsis 2, versículo 4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O como dice otra traducción de la misma porción, que ya no me amas como me amabas antes. La prueba suprema de cualquier relación es la del amor.
Y una de las características obvias y principales del amor es que busca expresarse por todos los medios. Aquellos de nosotros que nos hemos enamorado o que estamos enamorados, amén, saben más bien, conocen en cuántas maneras buscan expresar ese amor y cómo también en ocasiones olvidan expresar ese amor. Porque también en las relaciones humanas pasa lo mismo que pasa en la relación con Dios, que pasamos de la convicción a la tradición, de la convicción o experiencia a la tradición, a la mera sensación y comodidad. Pasa con las relaciones humanas. Es muy sencillo que esto suceda. Así que el propósito y el objetivo, y se trata acá de mantener ese amor vivo, mantener esa experiencia y relación viva. Todo amor humano es un reflejo del amor divino, del amor sobrenatural de Dios, el cual también busca expresarse, como por ejemplo dice en el Evangelio de Juan, y vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, es una porción claramente muy conocida de la palabra que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Jesucristo es Dios diciéndole a la humanidad: te amo. Eso es lo que es Jesucristo, es lo que representa Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Dios triuno del que nos hablaba la semana pasada, bueno, no la semana pasada, perdón, yo ya estoy confundiendo, en el discipulado del jueves el Señor. Ahora, tenemos que examinar cuál es la respuesta de nuestro corazón al amor de Dios expresado en Jesucristo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, pesemos, valoremos la convicción de nuestro amor a Cristo. Y esta convicción de nuestro amor a Cristo es mediante la fe, la disciplina y la obediencia. O lo que es lo mismo, ¿cuánto pesa, cuánto vale esta convicción por medio de ese peso de la fe, de la disciplina y de la obediencia? Vamos a hablar primero, pues, de la convicción mediante la fe. Convicción mediante la fe. Cuando la fe es una experiencia, hay una profunda convicción en nuestro interior hacia aquello que creemos. Uno de los primeros síntomas de que la fe se está volviendo tradición y que estás dejando la convicción, que se está volviendo algo conveniente, es la indiferencia al ejercicio de nuestra fe. Unos años atrás conocí a un joven predicador, mucho potencial, grande promesa del Señor para él. Eventualmente comenzó en su caminar a descuidar la fe. Empezó a descuidar su relación con Dios, el mover del Espíritu en él. Y pronto empezó a escuchar nuevamente ideas tradicionales que lo fueron distrayendo, que lo fueron desenfocando del propósito de Dios, que quería usarlo para impactar a la juventud de este país. Sigue en el ministerio en este momento, aunque creo, tristemente, muy acotado y muy dependiente de lo que le provee la congregación en donde él se encuentra. El Señor le puso, pues, la opción, el propósito de volar, de despegar, de iniciar una actividad ministerial por un llamado muy concreto de Dios para ministrar a los jóvenes en esta nación, y él decidió quedarse en donde estaba, a la sombra y al cobijo, por el apoyo en la dependencia económica de donde se encuentra, y no tomar el riesgo de dejarse usar por Dios e impactar a la juventud de este país. Y les pido no me malinterpreten con esta breve testimonial, porque gracias a Dios lo sigue sirviendo a Dios, a él mismo, a Dios, pues. Solo que el plan de Dios para ese joven predicador es muchísimo más grande a las decisiones que finalmente tomó. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:30: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todavía hoy existe un remanente fiel que cree y opera en las doctrinas que Dios nos ha entregado. Otros, sin embargo, no sienten convicción hacia ellas,
pero permanecen dentro. Todavía asisten por razones sentimentales o de familia a las congregaciones donde se encuentran, pero consideran a la iglesia como una de sus actividades sociales. No lo hacen realmente creyendo en el motivo por el cual iniciaron todo. Nuestros abuelos, nuestros padres, al menos aquellos de los que vienen y habiendo ya tomado su propia decisión por Cristo, heredan esta manto. En su momento fueron criticados, juzgados, incluso quizá perseguidos por su fe. Pero hoy muchos no quieren que nadie los avergüence. Y con tal de evitarse esa vergüenza, si bien puede ser que no nieguen que su fe, tampoco son grandes testimonios al respecto de ella, precisamente para no ser incomodados, ¿no? No es que tengamos mejores doctrinas, sino que se nos han escurrido porque nuestras manos se han hecho suaves y no fuertes. Se han acostumbrado a la electrónica y no al arado. Se han acostumbrado a la escritura y no al trabajo duro. Nuestras manos se han hecho suaves. Nuestros espíritus se han debilitado por la falta de disciplina y de obediencia. Se ha abaratado mucho la gracia. El Señor nos ha estado hablando mucho de esto en estas semanas. Algunos profesan creer todavía las doctrinas de la iglesia y sin embargo, no obstante, están dispuestos a vender su valiosa herencia de fe por las migajas de algunos disqueteólogos modernos a quienes no les importa en verdad lo que Dios nos dice que debemos creer. Y es que por esto, mis amados en Cristo, que debemos ser prudentes al escuchar lo que alguien denomina como una nueva interpretación quizá. No olvidemos que nuestra fe debe estar fundamentada primero en el conocimiento de Dios. Dios nos ha estado hablando mucho de él. A mí me levantó para eso. No me levantó para enseñarles de las obras de Dios, de los hechos de Dios. Me levantó para enseñarles y conocerlo a Él. Y luego, en nuestra eterna doctrina, que en verdad es suya y que, como nos ministró el Señor la semana pasada, tiene su piedra angular en el arrepentimiento verdadero y absoluto. Y esto ocurre todos los días. Porque si bien nos arrepentimos y con ello recibimos a Cristo como Señor y Salvador, todos los días pecamos, y así que todos los días tenemos que regresar de rodillas con el Señor y decirle: Señor, perdón, me he vuelto a equivocar. Quizá ahora tendrás esta pregunta: ¿por qué soy evangélico? O ¿para qué soy evangélico? Y la respuesta obvia es: por la fe. Por la fe. Creo totalmente en lo que la Biblia dice en cuanto a qué es el hombre y por qué, y qué puede llegar a ser y cómo. Eso es lo que yo creo. Tú tienes que tener tu propia respuesta. Yo te respondo: yo soy evangélico por la fe. Algunos dirían que soy evangélico carismático. Bien, está bien. Yo no me pongo calificativos porque soy adenominacional. Yo solo sé que soy hijo de Dios. Eso es lo importante. Soy cristiano porque creo en Cristo. Y si reconocer la persona del Espíritu Santo y su obra me hace carismático, entonces soy carismático. Está bien. Debemos pedir a Dios que nos dé más hombres y más mujeres que estén bien cimentados en esa fe. Porque cuando la fe es una experiencia, la doctrina de Dios nos es sólida por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. Y es que hoy necesitamos un avivamiento de énfasis doctrinal, con énfasis en el arrepentimiento que produzca convicción en nuestros corazones. Que su pueblo hable sin vacilación ni excusas sobre lo que cree. Amados en Cristo, nos es necesario medir la convicción de nuestro amor por Cristo. El reconocer, el conocer realmente cuál es mi nivel de convicción al respecto de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo. Pero ¿qué es esta convicción del Espíritu? Hablando concretamente del Espíritu Santo. ¿Qué es la convicción del Espíritu? La palabra convicción en griego es la palabra elogeo, con H, y lo pronuncio como J porque es como suena, elogeo. Y se usa para describir
la obra del Espíritu Santo, por medio de la cual los hombres son liberados de la ceguera espiritual y satánica que les rodea, siendo capacitados de este modo para verse como Dios los ve, culpables, deshonrados y totalmente incapaces de salvarse a sí mismos. Repito, la palabra convicción no es sino la obra del Espíritu Santo por medio de la cual los hombres son liberados de la ceguera espiritual y satánica que les rodea, siendo capacitados de este modo para verse como Dios los ve, culpables, deshonrados y totalmente incapaces de salvarse a sí mismos. Cuando tú tienes convicción, recibes visión de cómo Dios nos ve antes de ser salvos, pero también de cómo Dios nos ve cuando ya somos salvos e hijos de la promesa. Y redimidos y herederos. Amados en Cristo, convencer tiene el significado de anunciar el veredicto y de declarar la culpabilidad del mundo. Eso es la convicción. Primero, la convicción por quitar el pecado. El primer tema entonces es respecto del cual el mundo necesita convicción del Espíritu, el pecado mismo, para quitar el pecado. El mundo puede llegar a admitir que hay algunas cosas que no son pecado, aunque lo sean. La Biblia trata con pecados específicos, es muy clara y muy específica respecto de pecados. Y nos llama al arrepentimiento y la confesión de pecado. Los pecados deben ser limpiados, deben ser lavados, no cubiertos como en el Antiguo Testamento, sino como en el Nuevo, desarraigados de nuestra vida, completamente anulados. El pecado en sí es el verdadero problema del hombre. Y la esencia del pecado, mis amados, es la incredulidad. ¿Quieres saber dónde está el pecado primero? En la incredulidad. ¿Quién puso la incredulidad? Satanás, que obstaculiza el tener esa convicción de nuestra verdadera naturaleza como pecadores. Así que la primera gran obra de Dios, el primer gran milagro de Dios cuando somos salvos es que nos quita la venda y nos deja ver que somos pecadores. Y luego entonces que invitamos a Cristo como Señor y Salvador. Y esa convicción por quitar el pecado nos dice que cuando vino Jesús, la gente no tenía que hacer nada para condenarse. Ya estaban condenados. Por su incredulidad en Él, ya estaban condenados. Juan 3:18 nos dice la palabra de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Los pecados del hombre le impedían llegar a Cristo, pero el verdadero pecado es la incredulidad. Nuevamente en Juan 3, versículos 19 y 20 dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La muerte de Jesús nos permite ver también la enormidad del pecado y mediante el Espíritu llegamos a comprender que nuestra incredulidad es en verdad pecaminosa. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice la palabra de Dios: el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Amén. Cristo fue hecho pecado por nosotros, porque recibió en sí los pecados del mundo en aquel entonces. Otra convicción de la que nos habla y nos quiere ministrar el Señor hoy es la convicción por la justicia. Si estás viviendo en convicción verdaderamente, la primera es la convicción por quitar el pecado, otra más es la convicción por la justicia. Junto con la convicción, pues, del pecado, el mundo necesita ser convencido por el Espíritu respecto a justicia, tal como se ve en Jesús. Cuando tú verdaderamente estás en Cristo, tú no toleras la injusticia. Si tú ves una injusticia, algo dentro de ti se molesta, se enoja, se enciende. Y quieres hacer algo al respecto de esa injusticia para que la haya, para que haya justicia. Su justicia incluye una rectitud siempre honesta, legal,
que siempre hace lo que es correcto delante de Dios. Y una vez que somos convencidos, que tenemos convicción de pecado, necesitamos saber que hay un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, quien es la ofrenda por nuestros pecados y también por los de todo el mundo, como dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Un tercer tipo de convicción que se genera o de estar viviendo en convicción, además de la del pecado y la de la justicia, es convicción por medio del juicio. Y es que el mundo necesita ser convencido mediante el Espíritu respecto de juicio, no solo de justicia, sino de establecer juicio. El Evangelio de Juan muestra un constante conflicto entre la fe y la incredulidad. Ese juicio no tiene por qué durar para siempre. Hay un fin, porque ese día de juicio viene. El pensamiento humano de evitar la idea de un verdadero comienzo o de un verdadero final presente es el que está en todo tiempo presente ahí mismo, en este tema de justicia y juicio. Es necesaria la obra del Espíritu Santo para hacer que los hombres vean la verdad. Porque no puede aplicarse juicio y justicia si no está la verdad en ello. El mundo debe de ser convencido de juicio por medio de reconocer quién es el príncipe de este mundo. ¿Quién es? Satanás. Y que el juicio nunca estuvo destinado al hombre, sino a Satanás. La justicia es para el hombre, el juicio es para Satanás. El lago de fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Les pido, vayamos ahí. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, en donde dice la palabra de Dios. Entonces dirá, también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Que ya un par de semanas atrás nos ministraba el Señor al respecto de que a las ovejas las pone del lado derecho y a los cabritos del lado izquierdo cuando venga nuevamente el Señor. Tenemos que reconocer entonces que en esencia el juicio es para Satanás y que él ya ha sido juzgado. 2. Que la victoria de Cristo sobre la muerte en el Calvario selló su condenación conforme a Hebreos 2:14. 3. Nos asegura que el mundo también será juzgado en justicia. Vamos al libro de Hechos, al capítulo 17 y al versículo 31, en donde la palabra de Dios dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Palabra del Señor. Y es que aquí en Hechos encontramos muchos ejemplos de cómo el Espíritu Santo cumple esta obra de convicción mediante la predicación de los apóstoles. En el día de Pentecostés, por ejemplo, en Hechos, en el capítulo 2, versículos 22 y 23, mediante esta convicción la gente experimentó primeramente desesperación. Vamos a Hechos, al capítulo 2, versículo 37, en donde dice la palabra de Dios. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y luego se rindió y aceptó este pueblo gustosamente la verdad, en el versículo 41 del libro de Hechos, capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esa es la convicción del juicio de Dios. También hay una convicción, cuando estás viviendo en esa convicción, que es mediante la disciplina. Amados en Cristo, por supuesto que no es suficiente creer en algo. Los fariseos eran muy fieles a sus doctrinas, lo siguen siendo. Pero Jesús les preguntó, ¿qué hacéis más que los demás? Juan, por otra parte, nos exhorta en su primera carta a expresar nuestro amor por Cristo, no solo con palabras, sino con hechos. Podemos medir la convicción de nuestro amor a Cristo
por la disciplina de la mayordomía. Repito, podemos medir la convicción de nuestro amor a Cristo por la disciplina de la mayordomía. ¿Y cómo está hoy la mayordomía? ¿Cómo en este tiempo vivimos mayordomía? Algunos han tirado una raya donde termina lo que conviene y comienza el sacrificio. En su mayoría han decidido no pasar más allá de esa raya, de esa raya, es decir, condicionan si se sacrifican o no se sacrifican a un término o a un nivel en donde es una decisión personal. Si no les incomoda, por ejemplo, asistir a la iglesia o a la reunión de oración o a la ciudad misionera, entonces van. Pero si no, pues no van. Por el contrario, si incomoda, no cuenten conmigo. Así es como muchos piensan y actúan. Algunos que profesan ser salvos y aún llenos del Espíritu, así entre comillas, llenos del Espíritu, están dispuestos a asistir a los servicios de una campaña de evangelismo si no hay inconveniente. Que hay quienes sí lo hacen y dejan todo a un lado con tal de estar con el Señor. Amados en Cristo, si Cristo hubiera pensado igual, nunca hubiera venido al mundo. Porque Él vino a cumplir la ley hasta la última tilde. La ley a los profetas, dijo, y hasta la última tilde también dijo. Ahora, ¿qué dice de la mayordomía nuestro dinero? Es uno de los mejores instrumentos para medir nuestro amor a Cristo, ¿saben? Y no estoy hablando de la cantidad. Vamos a escuchar lo que el Señor nos quiere decir aquí. Cuando en verdad vivo en fe me pregunto, ¿cuánto puedo dar para la obra de Dios? Cuando se ha vuelto una tradición preguntamos, ¿cuánto están dando los demás? ¿Cuánto hemos dado antes? Es entonces que nuestra vida espiritual está por los suelos cuando decimos, yo no voy a dar tanto. Y además, me molesta que todos los domingos recojan tanta ofrenda. Sin embargo, el diezmo es muy poco dar a aquel que lo dio todo. Lo dio todo. Se dio a sí mismo, a su hijo. Nadie da un céntimo a Dios, sino hasta acá ha depositado su diezmo, pues el diezmo es del Señor. ¿Me explico? El diezmo es de Dios. Así que tú a Dios no le has dado nada hasta que no empieces a poner después del diezmo. Cuando ya estás en la ofrenda. Ya no en el diezmo. ¿Lo ves? Él nos pide diezmos y ofrendas. Si solo das tu diezmo, no has dado nada. Empiezas a dar a partir de que ya diste tu diezmo. Y lo que sigue, ya empieza a hacer ofrenda. Ya le empiezas a dar a Dios. Nadie puede decirte cuánto debes de dar para la causa del Señor. Lo que sí quiero decirte es que la bendición y el gozo de Dios en tu corazón permanecerán mientras le des a Dios todo lo que Él pida. Y todo lo que Él pida no es dinero. Estoy hablando de tu tiempo, estoy hablando de tu gozo, estoy hablando del amor que le das a los demás. También hay una convicción que se genera mediante la oración. Nuestra vida de oración es nuestra comunión de amor con Dios. Cuando la fe es una experiencia, los momentos más dulces y preferidos son los pasados con Dios en oración o leyendo su palabra. Cuando la fe es una experiencia, los momentos más dulces y preferidos son esos que tienes intimidad con Dios. Cuando la fe se hace tradición, seguimos repitiendo nuestras oraciones, pero pierden sabor, pierden sentido, pierden significado. Y es entonces que la Biblia pierde su atractivo para ti. Ya no encuentras cosas, si es que estás viviendo así. Cuando por fin la fe llega a lo conveniente, oramos solo cuando nos conviene. Lo que quiere decir que perdemos el contacto con Dios por tiempos muy largos, semanas, meses, años quizá. La atmósfera se enrarece, se te manifiesta extraña, ya no te sientes cómodo. La Biblia se te cierra, porque si no tienes comunión con Dios, con la Biblia menos. Todavía nos llamamos cristianos quizá, hasta hermanos a los de la iglesia. Guardamos algunas reglas de conducta moral, no hablamos palabrotas.
pero no hay comunión. No hay comunión alguna con Dios. Y entonces muchísimo menos hay convicción en tu vida. Ni por la disciplina, ni por la experiencia y relación con Dios, ni por tu mayordomía, ni por quitar el pecado, por el juicio o la justicia. No tienes una convicción real. El famoso psicólogo William James dijo, un psicólogo cristiano por cierto, William James dijo, para la mayoría de la gente la fe es un hábito aburrido, siendo que debería ser una fiebre aguda. Léase, se vuelve religión en vez de ser pasión. Y es muy cierto, ¿eh? Para la mayoría de los hijos de Dios hoy, o de quienes piensan que son hijos de Dios, este resbalón de una experiencia real a una tradición y a algo conveniente no es algo súbito, no es algo que ocurra de repente. Es un proceso y a veces muy lento. Un anciano pastor de ovejas dijo que ninguna oveja brinca el cerco y se va de pronto a perderse. Es en realidad poco a poco que se va alejando mientras come hasta que se pierde del pastor. Eso es lo que en realidad pasa. Pero fíjate lo que te estaba diciendo. Si eso está sucediendo, por un lado, es la oveja la que poco a poco se va alejando y el pastor la que poco a poco se hace tonto. Porque no es que no se dé cuenta, y perdón que hable tan fuerte, mis amados. Te hablo en primera persona. Así sucede con nosotros. Nadie decide de pronto, me voy a perder en el pecado. Lo que acontece es que ese hermano o hermana se va involucrando cada vez más y más y más en un enjambre de preocupaciones y de ocupaciones seculares, de trabajo, de familia, de escuela, en la oficina, en la casa. Es decir, que se van involucrando en cosas que no son necesariamente perversas, sino incluso responsabilidades legítimas. Y repentinamente un día descubre que ha perdido de vista al pastor de su alma y que su corazón está frío. Así que es una gota que está drip, 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 cada minuto, cada hora, cada día de tu vida. Hasta que de repente ese goteo continuo, drip, 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 lo que logra es que tú te olvides de aquello que verdaderamente mueve tu vida, de aquel que te da hálito de vida todos los días, cada hora del día, cada minuto y segundo del día. Les comparto una historia que conozco, que ocurrió en una campaña de evangelismo. Una noche, se acercó al altar un líder laico importante de la iglesia. Era miembro de la junta oficial, un anciano y maestro de escuela dominical, fiel miembro de la iglesia. Y antes de arrodillarse se volvió a la congregación y dijo: creo que todos aquí me conocen, saben que he procurado vivir una vida buena. Pero desde hace varios meses he comprendido que no hay victoria en mi corazón como antes. No me he entregado al pecado, ni siquiera he tenido deseos de hacerlo. Pero esta noche Dios me ha mostrado que entre Él y yo se ha estado desarrollando un distanciamiento y que por esta razón no he podido ganar a otros para Cristo. No porque me haya vuelto malvado, sino porque soy un cristiano que no está en el nivel espiritual que le corresponde. Por eso quiero venir al altar a orar. Y si hay alguno aquí que reconozca estar en la misma condición mía, le ruego que se una a mí para que oremos juntos. Esto yo lo escuché en un congreso de varones hace algunos años. Y fue impactante, ¿eh? Nadie lo hubiéramos esperado de ese varón de Dios, era un pastor. Y ante aquella invitación, un número grande de hombres y de jóvenes, por supuesto, se levantaron y pasaron a orar. Otros miembros de la junta oficial, también de los elders,
Otros maestros de escuela dominical, tambor, dijo la corneta. Fue impactante, porque tuvieron que reconocer que estaban igual. Yo no puedo decir que sus vidas hayan cambiado después de eso, porque a muchos los volvió a ver igual. Y no estoy levantando juicios, simplemente estoy hablando del testimonio. Pero de ese varón de Dios tomó decisiones durísimas luego de eso. Creo que mi esposa sabe de quién estoy hablando. Siguió el camino, siguió el ministerio, se hizo más amoroso, se acercó más a su familia, que siempre ha estado muy cerca, pero lo hizo todavía más. Amados en Cristo, ninguno de nosotros es inmune al peligro del enfriamiento espiritual. Todos estamos expuestos a ese peligro, porque la línea entre la pasión, la convicción y el frío es muy delgada, muy delgada. La línea entre vivir en el liderazgo, en el pecado, y el vivir apartado de Dios es muy delgada. Entre más alto espiritualmente estás, más fácil es la caída, y más alta y dolorosa es la caída. Y es que a veces, sin darnos cuenta, entra a nuestras almas un adormecimiento, un resfrío espiritual, y ya no somos lo que éramos. Posiblemente no hemos perdido todavía a Dios, pero estamos en camino de hacerlo si no reconocemos que estamos en camino a hacerlo y que tenemos riesgos y que podemos enfriarnos o que podemos estar dando pasos en nuestra carne y no conforme al propósito y el llamado de Dios. Quizá ahora mismo el Señor te puede estar diciendo, tienes muchísimos talentos naturales, estás lleno o llena de dones espirituales que yo te he dado. Eres fiel a la doctrina, eres activo en tu iglesia, me sirves, das testimonio. Tengo algo contra ti. Ya no me amas igual que me amaste antes. Ya no me amas igual que me amaste antes. Gracias a Dios que Él no viene a nosotros con un garrote. No nos viene a apalear, así como la caricatura aquella del perro que apaleaba del gallo Claudio que apaleaba al perro cada vez que correteaba al gallito. No sé si se acuerdan, que me daba muchísima risa esa caricatura. Cuando pensaba en esto, pensaba en esa figura, ¿no? Dios no llega, nos agarra de la colita y nos agarra palos en la colita, ¿no? Así lo hacía el gallo Claudio al perrito. Dios no lo hace así. Él viene con amor. Él viene sensiblemente, nos abraza, nos habla al oído. ¿Para qué? Para que regresemos de la tradición, de la comodidad, de la conveniencia, a tener una relación, una comunión íntima, gozosa, profunda, satisfactoria, llena de amor y de fuego con Él. Así que, mis amados, vamos a concluir esta mañana. La convicción en el pecador es la obra del Espíritu Santo. No hay otra manera de que tú y de que yo tengamos convicción si no es por medio de la obra del Espíritu Santo. Solo así podemos ser capaces de vernos a nosotros mismos como Dios nos ve y no como nosotros creemos que somos o como otros nos dicen que somos. Porque aquí no importa lo que otros opinan de ti, sino lo que Dios opina de ti. Aquí no importa cómo otros te ven, sino lo único que importa es cómo Dios te ve. Aquí no importa lo que otros te dicen, sino lo que Dios te dice. Sin duda alguna, siempre vamos a ser culpables. Y si bien es cierto, ya no somos salvos, nos seguimos equivocando y pecando. Somos incapaces nosotros de salvarnos a nosotros mismos, como somos incapaces nosotros de, ya siendo salvos, permanecer sin pecado. Eso solo puede ser por la convicción del Espíritu Santo. En Juan 16, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 8, dice la palabra de Dios: y cuando Él venga, convencerá, entregará convicción al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Palabra del Señor.
La convicción obra de forma diferente para el cristiano y para el no cristiano. Para el no cristiano, la convicción revela pecado. La convicción para el no cristiano revela culpa. La convicción para el no cristiano trae temor del justo juicio de Dios. Por otra parte, para el creyente la convicción trae una conciencia de pecado que da como resultado el arrepentimiento que nos habló la semana pasada. La confesión del pecado y por tanto la limpieza de ese pecado. La convicción, como acabamos de leer en Juan 16:8, se produce por el Espíritu Santo. Y esta convicción de pecado trae al hombre a la cruz, mostrándole la necesidad para redimirse, para ser redento y para ser perdonado de ese pecado. Y en el amor del Señor, mis amados, yo creo y declaro que esta palabra llega a ti llena de su unción, de su gracia, de su amor, de su poder, en el bendito nombre de Jesús. Así que, mis amados, vamos a orar. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos pasado y recibido, Señor, de tu amor y de este mover, Padre bendito, que tú tienes, Padre mío, para nosotros. Llénanos, Señor, de tu luz y que esto que has manifestado, Señor, y que es una exhortación hermosa, Padre, a recibir de tu amor, sea manifiesta, Padre, con nosotros, acá quienes estamos, Señor, pero también quienes leerán o quienes escucharán el testimonio de esta administración en este mensaje que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu luz y por tu verdad para nuestras vidas, pero gracias, Señor, porque te ha placido entregárnoslo, Señor. Bendice nuestra semana, pone en nosotros el querer como el hacer, Padre mío, pero sobre todo, Padre, esta convicción, Padre mío, que solo puede venir y establecerse por tu amor, Señor. En el impacto de tu amor en nuestros corazones y en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, lo clamamos y lo declaramos, Señor, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Quise rendirme, mas tu amor no me dejó. Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó. Quise ocultarme y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón. Quise rendirme, mas tu amor no me dejó. Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó. Quise ocultarme y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón. Que no soy merecedor, te dije tantas veces, de tu amor y tu perdón. te dije tantas veces, que no soy digno de ti, te dije tantas veces, y en medio de mi sufrir llegaste de repente. Quise rendirme, mas tu amor no me dejó. Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó. Quise ocultarme y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón. Quise rendirme, mas tu amor no me dejó. Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó. Quise ocultarme y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón. Que no soy merecedor, te dije tantas veces, de tu amor y tu perdón. te dije tantas veces, Yo no soy digno de ti, te dije tantas veces, y en medio de mi
alcanzó, quise ocultarme y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón. Quise rendirme, mas tu amor no me dejó. Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó. Quise ocultarme y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón. Quise rendirme, mas tu amor no me dejó, y tu gracia me alcanzó, y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón. Quise rendirme, mas tu amor no me dejó. Quise alejarme, mas tu gracia me alcanzó. Quise ocultarme y tu presencia me encontró, restaurando mi dolido corazón.